Excelente. Bienvenidos todos a nuestro curso de residuos sólidos. El día de hoy vamos a ver la tecnología de bioconversión. Siempre en este curso viendo un poco más desde el ámbito de la gestión municipal. Excelente. Bien, el día de hoy es una de mis tecnologías favoritas. Vamos a ver temas de bioconversión. Veremos un poco del vermicompostaje, algunos parámetros, tecnologías y productos. Antes esta clase tenía gran detalle de datos técnicos, pero poco a poco he ido recortando. Si tienen mucho más interés, hay manuales disponibles con datos exactos de cría, uso, aplicación, etc. Y también la BSF, la Black Soldier Fly, la mosca soldado negra. Veremos el ciclo de vida, cultivo, tecnología y producto. Vermicompostaje. El vermicompostaje utiliza lombrices y microorganismos para procesar los residuos sólidos orgánicos de una manera controlada para producir valiosos acondicionadores de suelo, llamado vermicompost o compost de lombriz. En nuestro medio también le decimos humus de lombriz. Humus es un término general para las materias húmicas del suelo. De hecho, es algo ligeramente curioso. Si el foco principal es producir lombrices y comercializarlas, entonces exactamente el mismo proceso se llama lombricultura, crianza de lombrices. Pero si hacemos exactamente lo mismo, pero lo que queremos es eliminar residuos orgánicos, pues usaremos la palabra vermicompostaje. Al final es prácticamente lo mismo. El proceso de utilización de lombrices es muy claro. Alimentamos a las lombrices con residuos orgánicos y ellas procesarán los residuos en algo más útil. Algunas lombrices son más adecuadas que otras. Y revisaremos eso pues más adelante, ¿no? Las lombrices consumen los residuos sólidos orgánicos, crecen y se reproducen. Tal vez hay más de 60 especies de lombrices, no todas son adecuadas. Cuando los residuos sólidos orgánicos pasan a través del intestino de las lombrices, se convierten en vermicompost, una especie de tierra vegetal. El vermicompost es un término sofisticado, técnico y complicado para referirse a las heces de la lombriz. Durante el proceso de vermicompostaje, un momento,
Solo somos 27. Vimos, durante el proceso de vermicompostaje, nosotros somos los eh, gestores del manejo de los residuos sólidos. Estamos manejando los residuos y tenemos que asegurarnos que el proceso funcione. El proceso funciona cuando las lombrices están felices. Primero necesitamos verificar que tenemos las lombrices adecuadas. Por ejemplo, la lombriz de tierra común que pueden encontrar en cualquier jardín no es la adecuada para la bioconversión. ¿Por qué esta lombriz, un poco gris, delgadita, chiquita, flaca y enclenque, no es buena para la bioconversión? Pues no se alimenta tan rápido. Excava y vive en las profundidades de la tierra. No le gusta estar en la superficie. Y presenta una tasa de reproducción muy baja. Lo que nosotros estamos buscando es alguna especie de lombriz que sea mejor en estos temas. Queremos una especie que no excave profundamente en la tierra, sino que viva en la superficie, que sea epígea, que no se alimente, bueno, que se alimente bastante rápido y que presente una alta tasa de reproducción. Entonces, de todas las lombrices disponibles, vamos a buscar las que sean epígeas, ¿no? Las que pertenezcan al grupo de lombrices que pueden y les gusta vivir cerca de la superficie. Se pueden encontrar en pilas de compost, pilas de abono, materia en descomposición, etc. Las dos más conocidas encabezan esta lista. Son la Eisenia foetida y la Lumbricus rubellus. También son las que se usan más popularmente en el vermicompostaje. Existen varias otras. Hace mucho tiempo escuché que habían estado buscando, habían encontrado una especie en Ayacucho, creo, que también cumplía con estas características. No era tan voraz como la Eisenia foetida ni la Lumbricus rubellus, pero bastante cercana. El tema interesante es de que la habían encontrado en Huancayo, ¿o era Ayacucho? Bueno, la habían encontrado por ahí y justamente a esas alturas nuestras otras amigas lombrices no funcionan muy bien por el factor climático, les da mucho frío. Y esta otra lombriz sí había estado más aclimatada y parece que era más efectiva. Solo es una anécdota, no tengo ningún paper al respecto, aunque me dijeron que se había publicado algo. Presentan una tasa de reproducción alta y son muy adaptables en relación a las condiciones ambientales. No se estresan mucho cuando las mueves, siempre están contentas y con hambre, así que son bastante útiles para nuestro proceso. Entonces, estas lombrices son uno de esos habitantes de superficie que pueden procesar gran cantidad de materia orgánico hasta su peso corporal al día. Entonces, si ustedes pesan, profesor, ¿antes o después de la cuarentena? Bueno, ya, digamos que después de la cuarentena. Si ustedes están pesando 70 y
digamos 78 kilos, sería el equivalente a que coman 78 kilos de comida cada día. Es un montón para cualquier ser vivo, bueno, normalito, ¿no? De nuestro tamaño. Y presenta una tasa de reproducción bastante alta. Se puede esperar que las poblaciones se dupliquen entre 1 y 3 meses, es decir, en promedio cada 2 meses se duplica tu población. Si compraste 1 kilo de lombrices de la hermosa Universidad Nacional Agraria La Molina, pues en 2 meses tendrás trabajando 2 kilos de lombrices. Y en 4 meses, no, diré, y en 3 meses tendrás trabajando 4 kilos de lombrices. Y en 4 meses, 8 kilos de lombrices. Y en 5 meses, 16 kilos de lombrices. Y así exponencialmente. Observaremos una lombriz adulta. Se le puede reconocer por la presencia de un bulbo en su extremo frontal. ¿Tengo fotos? ¿Dónde están las fotos? Bueno, un bulbo en su extremo frontal. La Eisenia foetida es hermafrodita, es decir, es macho y hembra a la vez. Profesor, así como mi amigo, no sé qué. No. Entonces, lamentablemente, la Eisenia foetida no se puede autofecundar. Entonces, dos lombrices son necesarias para la reproducción. Cuando se aparean, se extienden una al lado de la otra e intercambian su esperma. Luego se ubican, eh, se ubica el esperma en un capullo y esos capullos tienen bueno, diámetro de unos pocos milímetros. Dentro de esos capullos es donde estarán las nuevas lombrices. Un promedio de 3 lombrices se desarrollan en cada capullo, a veces más, a veces un poquito menos, ¿no? Y nacen alrededor de 3 semanas después. Las lombrices recién nacidas se alimentan y crecen hasta convertirse en lombrices adultas, en un periodo de 8 a 10 semanas. ¿Con qué residuos podemos alimentar a las lombrices? En principio con un montón de residuos orgánicos, pero algunos de estos residuos no son saludables para la digestión de la lombriz. Así que los más adecuados son residuos de frutas y verduras, residuos de plantas, pan, arroz, varios tipos de alimentos básicos. Es un animalito bastante glotón. Lo que no funciona muy bien son las proteínas de origen animal. Por ejemplo, residuos de carne o, bueno, de carne de res, de carne de pescado, grasas, aceites, mantequilla, residuos de productos lácteos, salados o vinagrosos. Algunas otras condiciones. Las condiciones ambientales ideales para las lombrices son una temperatura más o menos de 20 grados. Si baja mucho la temperatura, digamos bajo los 15 grados, disminuye su actividad. Sobre los 32 grados, las lombrices se acaloran y todas salen en masa y se van a buscar un lugar más fresco. Y a partir de los 35 grados se comienzan a morir. Para los climas calurosos, eso significa que hay que mantenerlas en la sombra y en un ambiente húmedo. La humedad es importante y debe estar siempre entre el 70 y el 85% de humedad.
La idea de la humedad es para ayudar a las lombrices a que se desplacen sin gastar mucho de su gasto metabólico porque tienen que arrastrarse y además su piel tiene que mantenerse también húmeda para el intercambio de gases y demás. El pH debe ser neutral o ligeramente básico. Un pH abajo de 7 es dañino para las lombrices y aumentará el riesgo de ácaros rojos, que son los parásitos naturales de las lombrices, bueno, los predadores naturales de las lombrices. Las lombrices necesitan aire para respirar, por eso el sistema debe ser aireado. A las lombrices no les gusta la luz, por lo que debemos mantenerlas en la sombra y podemos, de hecho, utilizar la luz si queremos moverlas de un lado para otro. Ejemplo, para extraer el vermicompost, es decir, si tenemos una zona muy iluminada, las lombrices saldrán de ahí y podemos recuperar el producto sin llevarnos ni matar a ninguna de nuestras lombrices. ¿A ninguna, profe? No, siempre hay alguna que se queda. Es como en los grupos del curso de residuos sólidos. Debemos proveer a las lombrices de bueno, una gran cantidad de alimento, ¿no? Un voluminoso cimiento rico en carbono. Generalmente se usa papel picado o cartón para aumentar eh, el abastecimiento, la disposición, la disponibilidad del carbono. Se recomienda densidades de lombrices de 2,5 hasta 10 kilogramos por metro cuadrado. Si hay muy pocas lombrices, las lombrices no se reproducen muy rápido porque no se logran encontrar. Y sobre 5 a 10 kilogramos por metro cuadrado hay demasiadas lombrices y hay mucha competencia. De modo que estarán todas bajo estrés, totalmente estresadas, como ustedes cuando tengan que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es conveniente alimentar a lombrices de un tamaño particular, mucho mejor si son las que son más pequeñas que 5 centímetros. Esas lombrices pueden procesar más rápido, más fácilmente y, eh, bueno, son más voraces, son más saludables, se mueven más rápido. Los residuos que están semi-compostados, ligeramente degradados, son los que les damos a nuestras lombrices. Este párrafo no me gusta, lo corregiré para el siguiente ciclo. Para estimar el alimento que tenemos que darle diariamente a las lombrices, se puede estimar cerca de un 50% de la masa de lombrices por día como material de alimentación. De tal forma que el 50% de la masa corporal de una lombriz pueda ser procesado por la lombriz diariamente. Otro dato interesante, no debemos alimentarlas en capas de más de 10 centímetros de grosor. Es decir, si tenemos una cama para lombrices, esa cama de lombrices tendrá que tener unos 10 centímetros de alto de alimento, no más, porque a ellas les gusta vivir cerca de la superficie. Un poco más abajo no hay suficiente aire, humedad, ni bueno, demás. Sobre los 10 centímetros, es decir, ya un poco más alto de residuos, los residuos tienden a aumentar su temperatura debido a los procesos microbiológicos. Se van a ir compostando, pues las bacterias y los microorganismos van a empezar a compostar el residuo. Y por tanto no es muy apropiado para las lombrices. Comienza a subir la temperatura. Si es una gran pila de residuos, tal vez la temperatura llegue a 60, 65 grados y las pobres lombrices morirán ipso facto. Hay diferentes tecnologías, se podría llamar, para
la crianza de lombrices o para la valorización de los residuos orgánicos por lombrices, la bioconversión. Principalmente se puede hacer en contenedores y camas para lombrices. Y depende del contexto social, geográfico y demás, puede ser aplicado a nivel domiciliario, a una escala media, a nivel de vecindario o hasta instalaciones industriales. De nivel industrial, porque usualmente las manejan las municipalidades. Se pueden tener distintas bandejas donde se puede alimentar a las lombrices con las sobras de los alimentos. Hay bastantes modelos de estos que se venden por internet y también se pueden construir con recipientes plásticos normales. En el ejemplo de Indonesia, ah, ya, después esto tiene que ir paralelo con un video, pero no puedo poner mi texto traducido paralelo con el video, porque no sé cómo, así que avanzaremos un poco más y después les pongo el video. En el ejemplo de Indonesia, semanalmente cerca del 10% son removidos de la granja de lombrices, de la bioconversión de los residuos orgánicos. Estas lombrices son vendidas como alimento para camarones o procesadas en cápsulas medicinales para el consumo humano. Cápsulas de lombriz, qué rico. Esto, ¿cómo haré con este video? Ujú. Bueno, trataré de buscar la forma de compartirles el video. Eh, bueno, o puedo extraer las fotos del video, podría ser. A ver, un momento. No, seguiremos como estamos y luego les paso el video. Mm, Bueno, para eso les comento que esta clase está basada en un video en inglés. Entonces me he dado el trabajo de traducirla para que tengan la información antes de ver el video. Yo sé que tienen amplios conocimientos de idiomas y pueden tranquilamente escuchar el video como si fuera su idioma nativo, pero para asegurarme prefiero darles la traducción. Habrá un ejemplo de Filipinas donde tienen eh, recipientes cubiertos con esteras, alfombrilla y bambú para mantenerlos protegidos y con sombra. Veremos también ejemplos que al sur de la India
se fabrican con, tenemos cabañas con techo de paja y adentro recipientes de cemento. Ahora que lo veo, está interesante porque ya el video tiene subtítulos en español. Wow, asombroso. No tenían cuando yo traduje esto, pero bueno, seguiremos. Se tienen recipientes de cemento con el vermicompost y una malla que cubre los recipientes para mantener alejados a los predadores. Las lombrices son un muy buen alimento y diferentes tipos de roedores, aves y demás podrían estar interesados en comérselas. Por último, el video muestra un ejemplo de mayores dimensiones en Estados Unidos con contenedores automáticos, sistemas de alimentación automática y sistemas de extracción automática de el vermicompost. A medida que el alimento pasa a través del aparato digestivo de las lombrices, el material es mineralizado y muchos nutrientes de origen vegetal se encontrarán a disposición para las plantas. El efecto de molienda del aparato digestivo conlleva a la formación de pequeños gránulos. Esto es típico cuando se toma el vermicompost con las manos y sienten la textura granular. El contenido de nitrógeno del vermicompost es generalmente más alto que el del compost. En el compost, por sus altas temperaturas, el nitrógeno se evapora. Y en el vermicompost, pues no. Es aproximadamente de 1 a 2% y los nutrientes se encuentran fácilmente disponibles para las plantas. Las enzimas de los microorganismos del aparato digestivo de las lombrices son muy beneficiosas para el suelo y para las plantas. Y además pueden también evitar enfermedades a las plantas. Los lixiviados de los recipientes donde estamos trabajando el vermicompostaje también pueden ser utilizados como fertilizante líquido. Es generalmente usado en sistemas de escalas menores, no a nivel industrial ni cuando tienes un montón de lombrices, pero a nivel casero sí se usa y se le denomina té de lombriz. Es un fertilizante líquido. Las lombrices de tierra son ricas en proteínas hasta un 65%, con todos los aminoácidos esenciales. Hace mucho tiempo hubo una propuesta de hacer galletas de harina de lombriz para salvar de la desnutrición a las poblaciones. Lamentablemente, socialmente no fue aceptado. Esa idea tiene más de 25 años. Actualmente, el año pasado, hubo un proyecto que ganó internacionalmente para hacer barras energéticas de insectos. Parece que socialmente ya es aceptado. Claro que no le dieron mucha bola acá en Perú, pero ganó un concurso internacional. Las lombrices son consideradas un buen alimento probiótico para los peces y para las aves domésticas. En los últimos 10 años, las lombrices de tierra han sido también estudiadas debido a sus propiedades medicinales. Los investigadores coinciden en su efecto anticoagulante, de tal modo que se les considera efectivas para el tratamiento de enfermedades trombóticas. Si han escuchado personas que todos los días se toman una aspirina o una cardioaspirina, pues tal vez en un futuro se coman su lombriz. O bueno, en realidad su cápsula de lombriz, ¿no?
Se están encontrando nuevos usos para las lombrices, como fuente de colágeno para la industria farmacéutica, también la industria de belleza. Y hasta ahí dejaremos el vermicompostaje. En la clase de hoy, en el Classroom, les voy a poner un video que se llama 3.10 Vermicomposting of Biowaste. Antes de pasar a la segunda parte de la teoría, por favor, les daré... ¿Cuánto dura esto? 11 minutos. Ya. Les daré unos 18 minutos para que con tranquilidad vean el video 3.10 Vermicomposting of Biowaste. Obviamente, como dignos representantes de su generación súper tecnológica, solo falta que nazcan con un USB en la base del cráneo. Sé que no tendrán ningún problema en buscar el botón de subtítulos, elegir que aparezcan los subtítulos y luego configurar para que los subtítulos aparezcan en su idioma favorito. Entonces, exactamente lo mismo que les he explicado y han atendido, lo podrán ver en este video. Les dejo sus 10 y 15 minutos, les dije. Sí, de 15 a 18 minutos para que puedan ver tranquilos el video.
Excelente. Qué bueno que ya todos hayan visto el video. Ese video es parte de una serie de un curso de gestión de residuos. No es tan profundo como para ingenieros ambientales, pero es lo suficientemente bueno para cualquier otro tipo de profesional que quiere conocer un poco del tema de residuos sólidos. Algo así como los diplomados de la Católica, ¿no? Si los alumnos de ingeniería ambiental van a llevar diplomados en la Católica, se van a aburrir un poco. Pero si los alumnos de cualquier otra ingeniería que estén interesados en el tema ambiental llevan esos diplomados, sí, les va a parecer algo interesante. Continuaremos la clase. Esta vez hablaremos de lo más avanzado en el mundo actualmente en la tecnología de bioconversión. Se usan las larvas de la Black Soldier Fly, la mosca soldado negra. Es un proceso muy innovador. Se alimenta con residuos orgánicos a larvas de insectos y luego se cosechan las larvas de los insectos. Los principales actores de este módulo son las moscas soldado negra. ¿Les gustaría ver larvas gorditas, viscosas pero sabrosas, de hasta 5 centímetros? Sería interesante. La bioconversión, a veces, no lo hagan ustedes por favor, llamado compostaje de larvas de las moscas, convierte diferentes fuentes de residuos orgánicos en productos finales de gran valor, como larvas ricas en nutrientes, que pueden ser utilizados como alimento para animales, acondicionadores de suelos ricos en nutrientes, etc. Una vez más, viscosos pero sabrosos. En este proceso usamos el voraz apetito de las larvas de la mosca soldado negra. Ellas no solo procesan grandes cantidades de material orgánico, sino que también lo hacen muy rápido. En el video verán cómo se alimentan de una trucha arcoíris. Ojalá que esté en el mismo video porque si no tendré que darles otro link más. Las moscas, que están presentes desde antes de que nosotros estuviéramos por aquí, son unos animalitos que no le hacen asco a nada. Es decir, pueden alimentarse de cualquier tipo de materia orgánica. Sus larvas no discriminan si es materia orgánica proteína, si es harina, si es grasa, si viene del animal, si viene del vegetal. En el video verán una comparación de dos truchas enteras. Una de las truchas está cocida y la otra está cruda. A las larvas de la mosca no les interesó absolutamente nada. Es como cuando estás muy enamorada o enamorado y tu pareja te cocina algo y ya sabes que pues no, que recién está aprendiendo, pero igual te lo comes y dices que rico, ya, eso pasa exactamente con las larvas. Crudo, cocido, en descomposición, grande, pequeño. En un periodo de cerca de 7 horas, ambas truchas han sido devoradas. ¿Se acuerdan que el compostaje tarda como 90 días en promedio? ¿Se acuerdan que la biodigestión tarda como 20-25 días en promedio?
¿Se acuerdan que si lo aceleramos tarda más o menos 12, 14, 15 días en promedio? Pues esta tecnología tarda 7 horas en degradar la materia orgánica. 7, 7. Una vez que las larvas han procesado el material y han adquirido mucho más peso y están gorditas como si hubieran estado mucho tiempo en cuarentena, pueden ser cosechadas y a partir de ahí pueden ser usadas como alimento para animales. En el video, bueno, aquí en el video, alimentamos... Oh, eso está cortado. Esa parte no le hagan mucho caso. Pero las moscas se usan para alimentar gallinas, para alimentar peces, para alimentar chanchos, para alimentar cualquier tipo de animal. Son muy buen alimento. El ciclo de vida de la mosca soldado negra nos ayudará a entender por qué esta mosca es particularmente apropiada para la gestión de los residuos sólidos orgánicos. La Hermetia ilucens, y bueno, ¿qué les puedo decir antes de seguir llamando a este insecto Hermetia ilucens? Existen otros insectos que han sido tradicionalmente usados. Por ejemplo, el tenebrio molitor. Hay varias personas en Lima que tienen su tenebrio molitor en un tupper, lo alimentan con harina de trigo, de maíz, de lo que sea, y los tenebrios molitores van ahí viviendo contentos y cada cierto tiempo sacan algo, un poco de esto, lo trituran o lo meten a la licuadora y se lo toman. Cuentan las leyendas urbanas que sirve contra el cáncer y contra no sé qué otras cosas más. Lo que nos dice la ciencia es de que es un excelente alimento. Profesor, ¿qué cosa es un tenebrio molitor? Un gorgojito de la harina. Entonces, la Hermetia ilucens tiene su origen en América, pero como es una mosca muy mosca, se ha propagado en todo el mundo. Se puede encontrar en las franjas tropicales, donde hace mucho frío y ya no. Es bastante grande en comparación con la mosca común, unas 3 veces tal vez, y es bastante pesada, es aproximadamente 10 veces más pesada. La mosca en sí vive solamente una semana y durante esa semana que va volando por ahí no requiere ningún alimento. Lo que significa que no se mueve de una fuente de alimento a otra y por tanto no puede propagar enfermedades. Su actividad principal durante su etapa adulta es bastante simple, solo debe conseguir una pareja y reproducirse. Una mosca adulta vive cerca de una semana, se aparea en esa semana y pone alrededor de 1000 huevos cerca de una fuente de alimento apropiada. Esto puede ser una gran variedad de material orgánico como alimentos, residuos de mercado, estiércol, residuos de matadero o incluso excrementos humanos. Los huevecillos eclosionan y comerán lo que se encuentre. Los huevos tardan alrededor de 3 días en salir del cascarón y entonces emergen las larvitas. En este momento tienen el tamaño de 1 milímetro. Esas pequeñas larvas nacen totalmente hambrientas. Bueno, y se alimentan por un periodo superior a los 14 días. Durante ese tiempo crecen de 1 milímetro hasta
2,5 centímetros de largo y al final pesan alrededor de 200 miligramos. Presentan 5 etapas como larvas antes de mudar de piel por última vez y convertirse en prepupas. Las prepupas buscan un lugar seco y oscuro para convertirse en pupas y de este modo se marchan del lugar donde se encuentran las fuentes de alimento. ¿Qué significa esto? Que no hay que hacer nada. ¿Se acuerdan que con la lombricultura hay que usar la luz, hay que usar algunas otras técnicas, hay que mover a las lombrices para recuperar el material que queremos usar, que va a ser pues el vermicompost? Pues en el caso de la Hermetia ilusens, no hay que hacer absolutamente nada. Si vamos a usar la larva solita se recolecta. Solita va a caminar por los caminitos, subir por las rampas, llegar a los tubos y hay sistemas que hacen que solas salten a un balde. Es más, hay sistemas donde no hay nada que hacer, saltan a la trituradora y jamás viste la larva, jamás la tocaste, simplemente se convirtió en harina de larva. Su transformación en pupas tarda alrededor de 3 semanas y después de eso emerge una vez más la mosca, que no come ni duerme, sino que solo busca reproducirse. Así más o menos como algunos estudiantes, digo, así como otras especies. Este fue el ciclo de vida natural de la larva, lo veremos en el video. Y con el conocimiento de cómo funciona su ciclo de vida, se fabrican los sistemas de tratamiento. Primero queremos manejar las instalaciones para la reproducción y el cultivo de larvas, lo que garantiza que nunca nos quedemos sin larvas. Necesitamos un lugar donde se puedan reproducir tranquilas y siempre tengamos larvas jóvenes o huevos para poder seguir sembrando los residuos. Debemos proveer a las moscas de un ambiente que las mantenga felices y las estimule a aparearse. Eso significa suficiente luz, espacio, humedad o incluso una fuente de agua. En la jaula proveemos a las hembras de un medio que a ellas les guste y en donde puedan poner sus huevos. Por ejemplo, una lámina de cartón corrugado. Estas láminas de, bueno, estos sustratos para dejar los huevos están cerca o encima de el alimento. Podríamos decir nosotros que huelen mal, y las hembras, que son muy inteligentes, llegan y dicen, este lugar parece que tiene comida para las larvas, así que ahí pondrá sus huevos. Cada paquete, es decir, en cada puesta, la hembra pondrá de 800 a 1000 huevos. Después de que eclosionan, las larvas, en la técnica que ha desarrollado el EAWAG, se mantienen en una guardería por 5 días para evitar que se muera un porcentaje grande de ellas y se les alimenta con alimentos blandos y especiales. Es decir, están trituraditos, están hecho pasta, se ha controlado la humedad, el pH, etc. Luego del día 5, es decir, larvas del día 5 a más, ya pueden cuidarse solas. Luego se adiciona una cantidad definida de larvas, es decir, primero alguien contó con una pinza el número de larvas que hay en 10 gramos, por ejemplo, y luego hay una dosificación que nos dice cuánto tenemos que echar a cada metro cúbico de residuos, o por cada kilo de residuos, por ejemplo. La proporción varía dependiendo del tipo de residuo, del clima y de un montón de otras cosas. Las tecnologías biológicas son bien interesantes porque
hay que ajustarlas a todos los factores biológicos. Por ejemplo, para residuos orgánicos de alimentos necesitamos cerca de 8.000 larvas para tratar 1 kilogramo por día. Después que han sido alimentadas por aproximadamente 2 semanas, las larvas están listas para ser cosechadas. Tenemos que sacar una larva una por una, o con un cernidor, o con un colador, o con un lo que sea. Como les dije, no necesariamente. Hay sistemas que hacen que la larva solita se coseche. Es como que la res solita se mate, se corte en trozos y se refrigere. Para cuando realizamos la cosecha, los residuos orgánicos húmedos han sido reducidos de un 80% a un 90%. Es decir, los residuos han disminuido un montón su volumen. Una pequeña encuesta rápida. Solamente responda pues quien responde afirmativamente con un sí. ¿Hay personas vegetarianas en este curso mío? Si es que alguien es vegetariano, por favor ponga que sí. Excelente. Porque mi siguiente pregunta era si era por motivos biológicos, filosóficos o ambientales. Pero entonces seguiría haciendo mis bromas o bueno, seguiría haciendo mis comentarios acerca de redes y demás. Aquí, ya que estamos en confianza y nos conocemos medio ciclo, les contaré que yo no compro carne de res porque aumenta mucho mi huella de carbono. Cosas que, bueno, pues cosas que no son de ingeniería ambiental, sino son de ambientalismo. Sí como carne de res. Si en algún momento, pues que no lo hago seguido porque tampoco no como mucha carne, pero si en algún momento compro una hamburguesa o un pan con hamburguesa, puede ser. O si me invitan a comer y hay salsa de carne, lo que sea, también. Pero yo no compro carne de res. Si en algún momento pienso en comprar carne de res, mejor compro carnecita de chancho, que tiene una huella de carbono bastante menor. Bueno, huella de carbono, huella hídrica, etcétera, ¿no? Aunque la tecnología de bioconversión por la Hermetia Illucens puede parecer muy moderna, ya existe en Internet muchos grupos. Yo estuve en 3 grupos de Facebook hasta que me aburrí y me quedé solo con uno sobre este tema. Gente en todo el mundo, algunos tienen casa y lo hacen en su jardín, algunos tienen restaurante y lo hacen en su techo, algunos son en realidad criadores de peces, entonces todos los residuos que consiguen los usan para criar larvas, que son pues unos superalimentos para sus peces, etcétera. En Internet pueden encontrar muchos videos, imágenes, sistemas a pequeña y mediana escala. Venden también granjas de Hermetia Illucens que son del tamaño pues de un microondas, donde puedes poner por abajo los residuos y dentro vive completamente todo el ciclo reproductivo de la mosca y las larvas y demás. La mayoría de estos sistemas, a ver, ¿qué me dicen por acá? Interesante, pero prevalece el sabor, lastimosamente, profe. Ah, de la carne. Sí, me han contado otras personas. Yo soy una persona eh, que no siento mucho los sabores, es decir, no es que no sienta los sabores, sino que no les doy mucha importancia. No es que se me antoje la carne ni nada, ¿no? Más bien, lo que me he puesto yo a pensar es de que siempre me ha sonado muy hipócrita que la gente venda hamburguesa de carne de soya, o carne de soya, o carne de gluten, o carne de no sé qué. Parece, me parece filosóficamente hipócrita porque en realidad tienes que llamar a algo carne para como que olvidar o sentir la textura de algo como que extrañas. Es como que
se haya ido el amor de tu vida que se llamaba, pues, no sé, Esther, y te consigues otra enamorada y le comienzas a llamar Esther. Ah, mira, acá tengo una alumna que se llama Esther. Hola Esther, justo estaba hablando de ti y de tu ex, que te extraña y consiguió otra enamorada llamada Esther. Bueno, entonces, es lo mismo, uno no debería tener que decir es carne de gluten, sino que si de verdad no quieres comer carne, pides eh, gluten, ¿no? Sándwich de gluten o un freído de gluten, no debería ser un freído de carne de o carne vegetariana. ¿O acaso yo digo cebolla carnívora? Hipócrita también es la gente que se queja por la venta de perros y para consumiendo carne de res o pollo. Bueno, en realidad son un montón de complicaciones sociales. Si somos carnívoros, toda la proteína animal es exactamente igual. Tal vez por respeto social no comemos otros humanos, pero si comes res, puedes comer ternero. Y si comes ternero, puedes comer becerro. Y si comes becerro, puedes comer oveja. Y si comes oveja, puedes comer cabra. Y puedes comer venadito Bambi que perdió a su mamá. Y así puedes comer absolutamente todo. Proteína animal. Acá dice la leche de soya. Ah, la leche de soya. La leche de soya no es leche de soya, es jugo de soya. Es como decir cuando haces una chicha morada, es un jugo de maíz. Nadie le dice leche de maíz. Bueno, sí, sí he escuchado que hablan esas cosas raras. Pero viene, si ustedes en realidad usan la lógica y no se dejan engañar por la magia, el glamour de la sociedad, hubo una época hace mucho tiempo donde había gente bastante pobre y la gente pobre no tenía para comprar carne, no comían carne. Si conseguían carne, era carne pues de rata, de perro, o era carne de tercera, ¿no? De lo que no comía, era pura menudencia que no comían los ricos, o era carne que se desechaba. Entonces, en esa época que la sociedad comenzaba a armar reglas sociales, se creó una regla social que, bueno, te la enseñan y ya no sirve para nada, pero la siguen enseñando, que comer carne es muy importante y comer la carne más fina da un estatus social. Entonces, si yo quiero aparentar, bueno, esto ya ha cambiado un poco, ¿no? Ahora, si yo quiero aparentar que soy muy importante, tengo que salir en videos raperos con mi bling bling y tener un montón de chicas con escasa vestimenta y bailando y haciendo un montón de cosas y mostrando dólares, cocaína y pistolas. Creo que esas son las reglas actuales, ¿no? Antes, entre otras cosas, si tú querías demostrar que eras pudiente, tenías que tener, si eras un hombre, tenías que tener pues varias familias, mujeres, amantes, ¿qué será? O si no, tenías que, bueno, si no eras infiel ni nada de estas cosas, tenías que estar comiendo carne. Ah, sí, que yo todos los días como mi tremendo filete de carne. O si no, ¿qué más hay? Yo todos los días tomo gaseosa. O yo todos los días tomo una copa de vino. Estas reglas sociales que van a seguir existiendo porque así somos los humanos o los humanos sociales, en realidad tienen su origen en la necesidad de sentirse que uno es mejor o tu grupo es mejor que el resto del grupo, ¿no? Entonces, mi grupo de 5 personas que tenemos 3 pares de zapatos, nosotros somos mucho mejor que las 40 personas que tienen un solo par de zapatos. Vendrá otra persona que diga, no, pero mis zapatos costaron 2000 soles, tus zapatos son de 200 soles, entonces yo soy mejor que tú. Y así sucesivamente, ¿no? Y lo mismo pasa con la comida. Hay gente que trata de aparentar la calidad, es decir, uy, yo como en los mejores restaurantes, o yo solamente como el corte de carne más caro, que es el de la paleta del brazo derecho de la res, que es Angus porque ha sido masajeada y hace ejercicio y va al spa y le ponen música clásica. Otras personas
quieren darse importancia por el conocimiento, ¿no? Ah, yo conozco los mejores huequitos donde la sazón, que no sé qué cuánto, no sé qué. Pero si le ponen un poquito de filosofía, no le pongan mucha porque la filosofía, si quieren póngale, ¿no? Pero si de verdad se ponen a pensar, hay muchas cosas que no tienen ningún tipo de razón de ser. Socialmente, acá no se come insectos. En México se comen más de 25 insectos diferentes, variedades de insectos diferentes. En otros países, en la selva sí, se comen varias larvas de eh, escarabajo, hormigas, que también se comen en Colombia. Son ricas pero frescas. No, no coman mucha hormiga guardada porque se acidifican un poco, ya no me gusta a mí tanto. Pero bueno, la cosa es de que socialmente muchas personas no aceptan esto, cuando si lo ves con los ojos fríos de la lógica, todo es proteína y todo puede ser alimento. Se acordarán que hace unos pocos años, unos 5 años más o menos, la FAO sacó su informe que decía que la crianza de animales, sobre todo bovinos, y del hambre de la sociedad por carne bovina estaba acelerando mucho un montón de cosas, ¿no? Calentamiento global, agotamiento de los recursos, agotamiento del agua, de los pastizales, de la tierra fértil, etc. Cuando exactamente la misma cantidad de proteína y el mismo sabor podría ser, no creo que la misma textura, pero y más o menos el mismo sabor se puede conseguir con otras proteínas. Y que además, si vas a gastar unas 10 hectáreas de pasto en alimentar una vaca hasta que crezca, o en un becerro hasta que crezca lo suficiente para beneficiarlo y tener carne, y tener, por ejemplo, no sé, pues 100 kilos de carne, de proteína animal, esos 100 kilos de proteína animal se pudieron haber producido tranquilamente en 100 metros cuadrados de una granja de cuyes, insectos, bueno, cuyes serían más, ¿no? Serían unos 800, 500 metros cuadrados, o en una jaula de... Es decir, hay muchos animales que son mucho más eficientes en producir carne si queremos consumir carne, o en producir proteína vegetal si hablamos solo de proteína, diré proteína animal, si hablamos solo de proteína animal. En algún momento superaremos nuestras pequeñas taras o complejos sociales y sí nos animaremos a comer insectos. Usualmente lo primero que se hace es introducir los insectos en barritas energéticas de alto rendimiento, que ya parece que se está haciendo con ese proyecto que ganó, no sé, no me acuerdo qué estudiante. Poco a poco habrán harinas mixtas, y en la harina mixta puede ser una parte de harina de lombriz, por ejemplo, o harina de alguna larva, con harinas vegetales. Las harinas vegetales son muy buenas y muy saludables, pero las harinas animales tienen muy buena proteína. Sobre todo pueden tener hierro, que ustedes saben, la desnutrición, eh, bueno, otra cosa que todos ustedes saben es de que cuando se hacen campañas, vamos a mandar las frazadas, por favor, que la gente se muere en las heladas. La gente no se muere de frío, si no, no existirían esquimales, no existirían noruegos. La gente se muere por las infecciones respiratorias. Y se muere por las infecciones respiratorias porque es gente que tiene defensas muy bajas. Tiene bajo hierro, tiene bajo conteo de glóbulos blancos, tiene mala nutrición, etc. Eso mismo, anemia. Muchas gracias. Como les decía, volviendo ya al tema, oh, me encanta la filosofía, pero ya, o reflexionar, pero volveremos al tema. La mayoría de los sistemas hacen uso del hábito de la prepupa, que tiene la necesidad, tiene el instinto de alejarse del alimento cuando ya va a ir a convertirse en pupa y luego en mosca. Si le pones un caminito y el caminito va a un balde, solito se cosechan todas ellas. No hay que hacer nada. Es como que en una granja de gallinas todas se pongan en orden, en fila, y vayan caminando y vayan saltando
al agua hervida para desplumarse solitas. En la mayoría de estos sistemas comerciales no se mantienen colonias separadas, es decir, no haces una guardería por un lado, no tienes una zona de apareamiento por el otro y una zona de alta producción por otro lado, sino que todo se mantiene junto. Se confía en la reproducción natural y se asume que las hembras son atraídas por el olor y todo lo demás. También funciona, pero obviamente con ingeniería funciona mucho más rápido. Si tu sistema natural está procesando 2 kilos de residuos al día, cuando le pones ingeniería, ese mismo sistema con esa misma cantidad puede procesar pues tal vez el doble. Existen algunas instalaciones de grandes dimensiones operando en diferentes partes del mundo. No conozco instalaciones en países desarrollados, pero gracias a los esfuerzos pues, del EA, Waxandec o la Universidad de Lausanne o los franceses del IRD, bueno, un montón de cooperación, este sistema que es tan bueno ha sido implementado en diferentes países en vías de desarrollo. Hay plantas que están diseñadas para procesar más de 60 toneladas de residuos orgánicos al día. Es una brutalidad. 60 toneladas. ¿Cuánto será 60 toneladas? 1, 2, 10 por 3 son 30, 60. A ver, podría ser el volumen de un baño de la UNTELS completamente lleno de residuos orgánicos. Para alguna de estas plantas, que a veces son comunales o municipales, los ingresos provienen no solo de la venta de las larvas, sino del tratamiento de los residuos. Es decir, cobras por tratar los residuos, la municipalidad, en vez de pagar sus 28 soles al relleno sanitario, te paga 25 soles a ti por tonelada, y aparte de eso, cuando tengas larva, le venderás las larvas a, los piscicultores o los criadores de gallinas, etc. Entonces tienes doble ingreso, se les paga por tomar residuos orgánicos y también por generar algo con valor. ¿Por qué hay personas tan entusiasmadas con la utilización de esta mosquita? Pues porque la reducción de residuos es impresionante, porque la mosquita convierte los residuos en grasa y en proteína, que es una cosa dificilísima de hacer. Para hacer eso, primero tendrías que compostar los residuos, luego sembrar vegetales, luego hacer que un herbívoro se coma los vegetales y esos residuos orgánicos recién llegaron a convertirse en proteína y grasa. Con esta larva, directamente el residuo se convierte en proteína y grasa. Una cosa maravillosa. Lo que sí, ¿qué será de la vida de mi tesista? Tengo un tesista que ya casi 2 años va con este tema y no avanza. Bueno, aparte de eso, hay residuos que son similares al vermicompost, es decir, las excretas de lo que queda de los residuos son similares al vermicompost y pueden tranquilamente usarse como mejorador de suelo. Se puede obtener de 100 a 200 kilogramos por tonelada de larva. El resto disminuyó en volumen, fue metabolizado, una parte se queda en excretas, una parte fue respirado, etc. Una, a ver, ¿qué me dicen por acá? Nos escribe nuestro suscriptor, Arango Rix Marco Antonio. ¿Dónde puedo comprar esas larvas, profesor? La verdad, yo nunca las he comprado, pero me cuentan de que los módulos o unidades de reproducción se pueden comprar en la hermosa Universidad Nacional Agraria La Molina. ¿Dónde se pueden ver en funcionamiento? Ya no se puede. Antes se podía tratar de visitar la Cayetano, donde ellos estaban desarrollando también estas cosas como investigación.
En la agraria deben estar investigando también, pero no conozco, estoy ya desligado de ese tema. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho la Universidad Nacional Agraria La Molina, pero queda muy lejos, más cerca me queda la UNTES. Entonces, los chismes me dicen que se puede comprar módulo de reproducción en la agraria. También podrías, en caso de estar tú completamente desesperado, ir un poco a la calle, bueno, ir con una malla, algo, ¿no? Para atrapar insectos y puedes irte a Avenida del Sol, calle 3, calle 4, creo, a la derecha, a 3 cuadras más o menos, hay una gran crianza de toros, de ganado, bueno, es cruzado con Cebú, ¿no? Son Holstein, no, que van a ser Holstein. No, sí, ganado vacuno, y en todas esas zonas, como esta mosca es coprófaga, puede ser, hay bastante probabilidad de que hayan algunas por ahí dando vueltas. ¿Cómo la reconoces? Es una mosca grande y negra que tiene 6 botas blancas, es decir, las puntas de sus patas son blancas. Como estamos en época de cuarentena, no tengo pensado visitar la agraria, pero tal vez ahora que me haces acordar, podría consultarle a algún conocido que tengo por ahí. Si en algún momento están pensando hacer investigación de estos temas, diferentes temas, ¿no? Porque también les he dejado en el tablero del curso, es decir, ahí en el Classroom, un video de bioconversión por cucarachas. Si están pensando hacer estos temas, les aconsejo que lo hagan en su casa. Las tecnologías biológicas están vivas, necesitan cierto cuidado, por lo menos hasta que alguien agarre práctica. Si dejan su PCR, su estudio, su investigación en la UNTES, no se sabe quién lo va a desenchufar, quién la va a controlar la humedad, quién le va a controlar la temperatura, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, es, es difícil. Bueno, para empezar, me da un poco de pena si es que es una tecnología biológica, está viva y está trabajando para nosotros. Si no le prestan suficiente cuidado, se inactiva, ¿no? Es como cuando se muere el biodigestor o una parte del biodigestor y aparte de que ya no está trabajando, pues es un desperdicio. Entonces, les aconsejo que hagan su modulito tal vez en su casa, si es que a su familia no les molesta. Ah, ya, un tema importante. La mosca soldado negra tiene muchas bondades, pero no elimina todos los patógenos de los residuos sólidos. Entonces, si en algún momento el residuo sólido está contaminado, vamos a necesitar algún tipo de tratamiento de higienización posterior de los residuos. Por eso les hablaba de la harina de lombriz. Bueno, harina de plumas, harina de pezuñas, harina de colas, harina de piel, harina de uñas, ayer le dije uñas, creo, harina de lombriz, harina de larva, lo que sea. Parte de la tecnología del rendering. Oh, eso también lo voy a apuntar porque no les he comentado a mi otro curso. Rendering. Y necesitaremos un tratamiento de higienización posterior. También aplica para las larvas. Dependiendo de la fuente del material de entrada, se pueden cosechar 100 a 200 kilogramos por tonelada. Las larvas más o menos tienen 40% de proteína y 30% de grasa. No vayan a pensar que la grasa es mala. La grasa es bastante buena. Hay muy pocas grasas que son malas. Y en este contexto de alimento balanceado o no tan balanceado para otros animales, 30% de grasas, 40% de proteínas es muy bueno. Esto las convierte en una atractiva fuente de alimentación para animales y pueden reemplazar los alimentos a base de pescado, es decir, cuando compras sacos y sacos de harina de pescado para estar alimentando a tu ganado. Profesor, mi ganado, no, ese no. Me refiero al ganado, me refiero a vacunos, porcinos, o animales menores.
Con precios en aumento de los alimentos a base de pescado en diferentes partes del mundo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Profesor, ¿cualquier larva de establo son aptas para el tratamiento? No. Hay larvas, muchos insectos ponen larvas. Preferiríamos larvas muy voraces. Puedes evaluar todas las larvas que encuentres, pero vas a encontrar larvas de mosca. Las larvas de mosca se pueden hacer en cualquier lado, ¿no? Yo también puedo dejar mi basura un par de semanas y voy a empezar a ver un montón de larvas de mosca, mis residuos orgánicos. Pero esas larvas no son voraces, no son resistentes. Tal vez transmiten enfermedades, tal vez dan problemas. Larvas de escarabajo, larvas de otros bichos también. Podría ser que no. Hay que evaluarlas. Después de muchos años de evaluación, hemos llegado a la conclusión, los ingenieros hemos llegado a la conclusión de que las larvas de mosca soldado negra son lo ultimito, lo mejor hasta ahora. Pero puedes hacer, si solamente es por investigación y no es por negocio ni nada, puedes usar cualquier larva de establo y evaluar qué tanto bioconvierte los residuos. Obviamente, si se tarda más de 90 días, ¿para qué vas a darte ese problema si podrías estar compostando? O si no, si se tarda más de 25 días y saca con la misma calidad que el biodigestor, tal vez un biodigestor es más cómodo. La idea es de que sea rápida. Nosotros también, como ingenieros ambientales, yo les cuento estas cosas, pero tienen que ver la figura más grande. Bueno, hablando de figura más grande, ¿alguno ha visto el cometa? Por favor, dejen sus comentarios. Desde mi ventana no veo nada. Todo está lleno de nubes. Seguiré intentando mañana. Bueno, o si no, tendré que esperar unos cuantos cientos de años para volver a verlo. Volviendo al tema. Como ingenieros ambientales, no nos interesa mucho la rentabilidad, el producto, venderlo, alimentar animales. Todo eso está muy bien y está muy bien que lo consideremos, pero yo les estoy enseñando eso en el curso de residuos porque, si se acuerdan, más del 50% del problema de los residuos municipales son orgánicos. Si logramos solucionar algo de ese problema, automáticamente pasa un año, 2 años y la ciudad está más limpia. Los costos municipales han bajado, las cosas se vuelven más eficientes, bueno, N cosas. N cosas que van cambiando. Lamentablemente, en el mundo real todo está bien amarrado. Entonces, es muy difícil mover algo, pero cuando lo mueves, todo lo demás también se va reacomodando en un mejor lugar. ¿Qué más? Seguiremos. Bueno, vender larvas ayuda a cubrir los costos de tratamiento, pero nuestro principal eh, menester es lograr eliminar, transformar, valorizar, bioconvertir los residuos sólidos, que son un gran problema. Terminaremos la clase de teoría del día de hoy, pero por favor, les voy a poner, aunque tal vez ya lo han estado viendo, les voy a poner el video que sigue. También en el Classroom. Es lo mismo que les he estado explicando. Oh, y me han dejado un comentario, qué interesante. Hecho innovador, buena información. Bueno, en la clase de hoy les vamos a poner también la clase con el video, esto de acá. Toda mi vida mi máximo anhelo ha sido trabajar o estudiar con la gente del EAWAG. La gente del EAWAG
no ganan mucho dinero, pero llevan una vida hermosa. Christopher Luthi, ¿cómo se llama este otro señor? Imanol Zabaleta, todos ellos, o si no, Mariska Rottental. Todas estas personas, un poco más si tengo su póster por acá, ¿no? Enseñan que enseñar es bonito, pero en todo el mundo enseñar no da tanto dinero, ¿no? Pero además este instituto viaja por el mundo, llega a los lugares más necesitados y aplica todo ese conocimiento directamente para ayudar a la población. Entonces, imagínense que el día de hoy yo les enseño esto de acá y a la semana siguiente se junta un grupo de alumnos del código y deciden ir a ayudar a una población súper pobre que está más allá pues del lomo de Corvina, Conchan, no sé qué, y los ayudamos. Eso da una gran satisfacción porque no es el conocimiento que se quedó en tu cabeza, sino es el conocimiento que aparte lo usas como herramienta y logras un cambio en el mundo real. Sería una vida bonita. Bueno, entonces, les he puesto en el Classroom el 311 Biowaste Processing with Black Soldier Fly Larvae. También para que le den una mirada, ya lo hemos conversado, pero con imágenes está mucho mejor. En algún momento pensé grabar mi voz y ponerla encima de estos videos, pero lamentablemente eso está, no les puedo decir que roza con la piratería, sino peor, ¿no? Eso ya es piratería, plagiarismo duro. Así que he descartado por ahora la idea. Les daré, ¿cuánto dura esta otra? Bien, unos 11 minutos, ¿no? Les daré unos 15 minutos y un poquito más tal vez para que puedan ver con calma el video y luego retomaremos para la clase práctica. Aprovechando que ya es la hora, dejaré de grabar.